Hola, bienvenidos a su clase de macroeconomía. El día de hoy estudiaremos los valores reales y los valores nominales. Nos vamos a centrar específicamente en deflactar el PIB, es decir, en obtener el PIB real. Para comenzar este tema, quiero introducirles el flujo circular. En este diagrama podemos ver representado cómo es que una economía está organizada. Y aquí estamos simplificando a que solamente existen dos agentes. Por un lado las empresas y por otro lado las familias. Ustedes pueden ver que existen dos flujos principales. Las líneas verdes representan el flujo de dinero y las líneas rojas representan el flujo de insumo de productos. Entonces, en este diagrama podemos ver cómo es que estos flujos se pueden entender desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, si vemos que o nos centramos en el mercado de bienes y servicios, entonces en este caso tenemos los productos que ya fueron generados adentro de una economía. Entonces, en este caso, las empresas obviamente son quienes están vendiendo esos productos y las familias son quienes las compran. Y eso implica que las familias pagan por dicho producto, por lo tanto el dinero ingresa hacia las empresas y de esta manera circula el dinero. También podemos analizar esta situación desde el punto de vista de los factores de la producción, es decir, cuando apenas estamos en el punto donde los productos están siendo producidos. Entonces, en este caso, quienes van a proveer los insumos de producción, que serían la tierra, el trabajo y el capital, son las familias, y quienes consumen esos factores de producción son las empresas. Eso implica que las empresas pagan salarios, rentas y beneficios dependiendo del tipo de insumo, y por lo tanto las familias obtienen un ingreso. Entonces, de esta manera justamente vemos cómo es que las economías y los agentes que conforman una economía están interrelacionados, cómo es que se produce. Y si bien esto es una manera simplificada de entender cómo funciona la economía, nos da otro punto de vista para comprender el tema principal que hemos estado estudiando durante las últimas sesiones, que es el Producto Interno Bruto. Ahora, cuando queremos analizar de dónde proviene el crecimiento del PIB, tenemos que recordar que el PIB es un valor nominal. Entonces, acuérdense que el PIB lo que quiere medir es cuál es la producción agregada adentro de nuestra economía. Es decir, lo que siempre les menciono, ¿no? Cuántas toneladas de acero, cuántos números de consultas, cuántos litros de jugo, lo que sea. Pero, dado que queremos agregarlos, por eso quedamos que le estamos siempre multiplicando por un precio. Pero al multiplicarlo por un precio, por el precio de mercado y volverlo valor nominal, que es nuestra Y, obtenemos también a la par un problema. ¿Por qué? Porque si nuestra Y llegara a cambiar, ¿sí?, existen dos posibles razones por las cuales podría estar cambiando ese valor nominal. Podría ser porque hay un cambio en el precio o porque hay un cambio en la cantidad. Entonces, por definición, el PIB se está computando en su valor nominal, y dado que este cambia, es necesario que nosotros distingamos entre dos efectos posibles, el precio y la cantidad. Entonces, estas posibles explicaciones, por un lado, lo entendemos como inflación, que es cuando los precios suben. Y en este caso tendríamos una situación donde los mismos bienes y servicios se están vendiendo, pero a un precio más alto. Y la otra opción es que exista un aumento en la cantidad, es decir, que la economía esté produciendo más bienes y servicios. Entonces, si se fijan, bajo este esquema nosotros tenemos aquí que vamos a centrarnos en el caso donde el PIB sube, es decir, nuestro valor nominal aumenta. Entonces, esto se puede deber a tres casos. Un caso puede ser que el precio esté aumentando, pero que la cantidad se quede fija. Otro caso puede ser que nuestro precio no esté cambiando, pero la cantidad sí esté aumentando. Y otro caso puede ser que tanto el precio como la cantidad
estén aumentando. Entonces, para nosotros poder distinguir entre estos casos, nosotros lo que deseamos hacer es centrarnos en el caso donde aumente nuestra cantidad, es decir, que el aumento en nuestro valor nominal lo que esté reflejando sea un aumento en la producción y no un aumento en la inflación. A eso es a lo que le vamos a llamar obtener un valor real. Entonces, ¿cómo saber si la inflación ya distorsionó ese indicador macroeconómico? En general, estas son definiciones útiles que resumen lo que les acabo de explicar. El valor nominal es un indicador que se mide en términos de los precios existentes en un periodo determinado, mientras que el valor real es un indicador que está ajustado por la inflación y por lo tanto su valor se mide en relación con otro indicador agregado de los precios. Aquí esto es una manera matemática de entender lo que acabo de explicarles. Nosotros tenemos el PIB nominal y eso significa que se computa utilizando los precios del periodo en curso. Y cuando utilizamos estos precios, P y T, lo que obtenemos es la producción agregada nominal. Quiero que se fijen en esta fórmula, porque esta es exactamente la misma que nosotros habíamos visto en las primeras sesiones. Nosotros aquí tenemos el valor nominal en el tiempo T, y nosotros sabemos que dado que estamos computando la producción agregada, pues esos son varios productos, ¿no? Toneladas de acero, litros de jugo, número de consultas, etcétera. Entonces, por eso tenemos representada a esta suma que va desde el bien 1 hasta el bien n. Entonces, aquí nuevamente tenemos multiplicando, porque estamos computando el valor, precios por cantidad. Y lo que nos importa para poder diferenciar entre si tenemos PIB nominal o PIB real es cuáles son los precios que nosotros estamos utilizando para computar ese valor. Los pesos corrientes, que es el P y T, es decir, el precio del bien I en el tiempo T, se le llama precios corrientes porque son justamente lo que observas en ese periodo, como yo les he dicho antes, ¿no? Lo que, si tú vas a la tiendita y preguntas cuánto cuesta, no sé, estas papitas, estas donas, el precio que te digan, ese sería el precio corriente. Ahora, el PIB real, o nuestra producción agregada real, la vamos a computar igual, de una manera muy similar, pero lo que varía son los precios que estamos utilizando. ¿Por qué es similar? Porque igual estamos fijándonos en el valor T, pero en términos reales. El que nos fijemos en valor significa default o por definición que estamos multiplicando precios por cantidad. Y aquí si se fijan, seguimos teniendo esta idea de producción agregada, es decir, de todos los productos que hay en tu economía. Del acero, del jugo, de las consultas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos sumando la cantidad del bien I hasta el bien N durante el tiempo T, pero lo que estamos utilizando como referencia, si se fijan, es el precio de ese bien en un tiempo cero. Es decir, en este caso, lo muy interesante que está ocurriendo es que no estamos utilizando los precios de ese momento, sino los precios de un año que nosotros elijamos. Entonces, de manera un poco más intuitiva lo podrían entender así. Así, si nosotros quisiéramos computar el PIB nominal, acuérdense que ustedes tendrían que ir a las diferentes tiendas y preguntar en cuánto les venden, no sé, esas papitas, habíamos dicho, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos a suponer que en esta economía lo único que se venden son esas papitas en específico, entonces nosotros podríamos computar y decir, bueno, ahorita en este año cuestan, no sé, se me ocurre, 20 pesos esas papitas. Entonces su PIB sería 20 pesos. Si ustedes lo quisieran comparar con el PIB de hace unos años, no sé, del 2015, entonces ustedes tendrían que haber ido a preguntar cuánto costaban esas papitas en 2015 y entonces compararlas. Entonces, vamos a suponer que en 2015 esas papitas hubieran costado 12 pesos, entonces en el 2015 el PIB era de 12 pesos
y ahora es de 20 pesos. Pero si se fijan, solamente se produjeron unas papitas, por lo tanto, pues no ha cambiado la producción. Entonces, en pesos nominales, ¿sí? Ustedes estarían observando que el PIB es más alto ahora que antes. ¿Por qué? Porque 20 pesos es más que 15. Sin embargo, si ustedes en lo que se fijan es en la parte real, es decir, en la producción y que solamente se están produciendo papitas, lo que harían sería tomar un precio de referencia y entonces estarían diciendo, ya sé que tomé el precio de referencia, no sé, que yo evaluara con los precios del 2015 lo que estoy produciendo ahora, yo sabría que el valor sería de 15 pesos. O por el contrario, si yo utilizara como referencia los precios de ahora y evaluara lo que yo produje en 2015, que son unas papitas con los precios de ahora, sabría que mi PIB no ha cambiado. ¿Por qué? Porque objetivamente solo estoy produciendo papitas, pero lo que varía, lo que estoy tomando como punto de referencia son los precios o de un año o de otro. Y por tanto, eso nos ayuda a enfocarnos en las cantidades en lugar de perdernos con el hecho de que aumentó con el tiempo, ¿no? Simple y sencillamente porque hubo inflación. Entonces, lo que queremos hacer es medir cuánto produce una economía sin que ésta se vea afectada por los cambios en el precio al cual se venden los bienes y servicios. Y para poder lograr este objetivo, utilizamos el PIB real. Ahora, aquí quiero hacerles una aclaración importante. Acuérdense que cuando nosotros definimos el PIB, nosotros utilizamos la palabra precio de mercado. Ahora, la manera más específica o formal de nosotros computar el PIB en realidad es utilizando pesos corrientes, que es justamente el concepto que acabo de ponerles en esta diapositiva. Sin embargo, en ocasiones se utilizan de manera indistinta el concepto de precios corrientes con respecto al precio de mercado, porque tanto precios de mercado como precios corrientes es lo que observas en ese momento en específico, ¿no? Como yo les digo, si van a la tiendita, ¿en cuánto les venden ese producto? Sin embargo, la diferencia es que un precio de mercado es el precio vigente, pero en un mercado competitivo. Es decir, precios corrientes podrían ser en una economía que no tiene un mercado competitivo y el precio de mercado asume que sí lo es. Entonces, la manera más correcta, les menciono, es utilizar precios corrientes o el concepto de precios corrientes, pero en ocasiones lo podemos hacer de manera indistinta, asumiendo que nuestra economía es una economía de mercado. Ahora, aquí también hay que recordar que el concepto de mercado perfectamente competitivo en realidad es restrictivo, es muy específico, muy concreto. ¿Por qué? Porque en este mercado estamos asumiendo que hay muchos compradores, hay muchos vendedores y que ninguno de los compradores ni los vendedores está influyendo significativamente en el precio. Y pues eso no necesariamente es verdad. En realidad existen muchos contraejemplos que nos dicen que pues una economía no necesariamente está operando bajo un esquema de mercado perfectamente competitivo. Un contraejemplo sería la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos países, la técnica que utilizan es coludirse para de esa manera controlar la cantidad de petróleo que se está ofertando en el mercado y por tanto de esa manera maximizar las ganancias que se pueden obtener. Entonces, con este comportamiento lo que se está haciendo es tener un poder de mercado, influir tanto en la cantidad como en los precios de equilibrio y pues bueno, claramente ahí no exactamente se trata de un mercado competitivo. Para seguir aclarando estos conceptos, también vale la pena que les enseñe a diferenciar entre estos otros dos conceptos. El precio a coste de los factores es el precio que reciben los vendedores y el precio de mercado es el precio que pagan los compradores. Entonces, básicamente la diferencia es que cuando tú estás utilizando el
el precio de mercado es el precio que de nuevo tú vas y observas o te ofrecen cuando tú vas a comprar a la tiendita. El precio de coste de los factores es si le quitas lo que le pagas al gobierno o lo que el gobierno te subsidia, entonces lo que queda es lo que se está llevando el vendedor, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que ustedes, no sé, compran varias cosas en la tiendita y dado que tienen que pagar IVA, que es del 16%, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes compran 100 pesos en producto, pero dado que van a pagar impuestos, ustedes pagan el 16%, ¿cierto? Sería 100 por 0.16. Esto sería lo que estarían pagando, lo cual equivaldría a 100 más 16. Esto sería 116 igual a 116. Entonces, el punto en este caso es que si se fijan, su precio de mercado sería este 116. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes estarían pagando. Pero de eso, 16 pesos se los lleva el gobierno, que son los impuestos, y solamente 100 pesos está yendo a los vendedores. Entonces, los 100 pesos sería el precio a coste de factores y los 16 pesos serían los impuestos y el precio de mercado serían los 116 que conjunta lo que se le paga a todo el mundo, ¿no? Tanto a vendedores como al gobierno. Entonces, esta misma idea la podemos extrapolar hacia el PIB y nosotros comprender cómo es que el PIB computado a precio de mercado va a equivaler a lo que se le pague al coste de factores o a los vendedores, más los impuestos que se estén cobrando, menos los subsidios que esté dando el gobierno. Entonces, teniendo en cuenta los impuestos indirectos y las subvenciones, el PIB a precio de mercado, obtenido a partir del PIB de coste de factores, se expresa como sigue. Y aquí tenemos justo la suma. PIB a precios de mercado, equivale a PIB a costo de factores, más impuestos menos subvenciones. Entonces, este diagrama quizá ayude a recopilar o recordar mejor los conceptos que acabamos de aprender. Entonces, nosotros sabemos que el PIB se representa con la y es un valor nominal, es decir, está multiplicando precios por cantidades. Entonces, eso nos permite medir la actividad macroeconómica mediante un valor nominal y con ello aproximar el bienestar. Entonces, en el PIB estamos computando toda la producción en un territorio delimitado durante un periodo específico. También habíamos aprendido que existen 3 formas diferentes de medir el PIB. Por el lado de la demanda, por el lado de la oferta y por el lado de los factores. Y por último, lo que acabamos de aprender hace unos momentos es que podemos utilizar diferentes precios. ¿Sí? Siempre estamos multiplicando precios por cantidad. ¿Cuántas consultas, cuántas toneladas de acero, cuántos litros de jugo, dado que cada unidad cuesta tanto, ¿cierto? Pero aquí lo relevante es qué precios son los que estamos utilizando. Entonces, precios ya vimos. Podemos utilizar precios corrientes y precios constantes, que la diferencia es que en los precios corrientes sí está incluida la inflación y en los precios constantes no está incluida la inflación. ¿Por qué? Porque los precios corrientes es tal cual los precios que te dicen en un periodo determinado, mientras que los precios constantes lo que hacen es tomar un único precio como referencia de un periodo específico y asignarle ese precio a diferentes cantidades que fueron producidas en diferentes periodos. Entonces, por eso es que se dice que podemos quitarle el efecto de la inflación. Otros 2 tipos de precio que existen son el precio de los factores y el precio del mercado.
En el precio de los factores solamente consideramos lo que se le paga a los vendedores, mientras que el precio del mercado engloba lo que se le pagó a los vendedores más lo que se le pagó al gobierno, es decir, el precio final que están enfrentando los compradores. Entonces, si se fijan, aquí, precio de mercado, que es la manera en que aprendimos que se define o se computa el PIB, se puede utilizar o lo usamos de manera más general porque tiene implícito que están los conceptos de que estamos utilizando precios corrientes, de que estamos utilizando precios en un mercado competitivo y de que estamos utilizando precios que incluyen tanto lo que se les paga a los vendedores como al gobierno, ¿no? Es decir, de nuevo, esta idea de que si tú vas a una tienda y preguntas cuánto cuesta ese producto, lo que te digan, ese es el precio que definimos como precio de mercado, pero tiene todos estos elementos que vale la pena tener en mente y ser capaces de diferenciar. Ok, entonces, ya que estamos aprendiendo esto de mercado, de valores nominales y recordando cómo es que se computa el PIB, pues tenemos esta tabla bastante interesante que nos dice cuál es el PIB de Estados Unidos en 1960 y se computa cada 5 años hasta el 2010. Entonces vemos que en 1960 teníamos 543 mil millones de dólares, mientras que en el 2010 teníamos 14 billones de dólares. Aquí, como comentario, y eso les recomiendo que ustedes lo busquen para que les quede más claro, tienen que recordar que billions en inglés no es lo mismo que billones en español. Acuérdense que utilizamos diferentes sistemas de medida. Entonces, para ellos los billones son miles de millones, mientras que en español o en el sistema métrico en el sistema que nosotros utilizamos, un billón equivale a 1 millón de millones. Por eso se lee o lo leí de esta manera diferente. Pero aquí, independientemente de eso, lo relevante es que ustedes noten que en este caso estamos computando el valor nominal y nosotros observaríamos que a lo largo del tiempo Estados Unidos ha estado produciendo cada vez más, es decir, su PIB ha estado aumentando, pero de nuevo, acuérdense que el PIB se computa en términos nominales, es decir, nosotros nos basamos en un precio para poder computar el valor de lo que estábamos produciendo, que es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Es nuestra actividad económica. Entonces, dado que nosotros estamos utilizando precios de mercado para computar el valor de nuestra producción, nosotros sabemos que esto que está subiendo, ¿no? Lo que observamos que va de 543 mil millones de dólares a 14 millones a 14 billones de dólares, pudo haber aumentado o porque hubo inflación o porque efectivamente Estados Unidos está siendo capaz de producir más, es decir, está siendo capaz de generar más ingreso. Entonces, viendo solamente el valor nominal, nosotros lo que observamos es que el PIB en 2010 es 27.7 veces más grande que el PIB en 1960. Entonces, nosotros de manera intuitiva, nosotros podríamos preguntarnos, ¿es cierto que Estados Unidos es 27.7 veces más rico de lo que era en 1960? Eso de ser más de 27 veces más rico implicaría que efectivamente está generando un ingreso mayor porque lo que está mejorando es cuánta cantidad se produce. Sin embargo, nosotros no observamos eso en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es más rico de lo que era en 1960, pero no 27 veces. Y la razón por qué no lo es 27 veces es porque a la par en que se ha ido incrementando la producción en Estados Unidos, también ha ido en aumento los precios, es decir, también ha habido inflación.
Entonces, eso se captura precisamente en lo que se llama el deflactor del PIB. En este caso, si se fijan, aquí tenemos 2005 equivale a 100 y eso es a lo que se le llama tener un año base. Tenemos en este caso un equivalente a los precios. Cuando yo les digo, a ver, ¿cuánto pagan ustedes por, no sé, por una torta, por unas papitas, por un vaso de fruta, lo que sea? Pues es muy sencillo porque simplemente tienen cuánto de esas cantidades están consumiendo y cuántos precios están pagando. Pero cuando nosotros nos vamos a considerar pues todo lo que está ocurriendo en la economía, nosotros utilizamos un índice de precios. Entonces, acuérdense, ya nosotros habíamos definido que era un índice que es un número que está resumiendo lo que ocurre con otros números o con otros indicadores. En este caso, los otros indicadores serían los precios de todos los productos, de todos los bienes y servicios que hay en una economía. Y este numerito estos números que están en esta tabla, ¿no? En este deflactor del PIB, nos está resumiendo lo que ocurrió con los precios. Entonces nosotros podemos observar que si tomamos como referencia el 2005, pues los precios aproximadamente eran la quinta parte de lo que lo son ahora. Entonces podemos observar que los precios han ido aumentando a través del tiempo y que estamos tomando como referencia el 2005. Entonces, este aumento en los precios capturado por el deflactor del PIB es coherente con lo que estábamos discutiendo, ¿no? Pues sí, ciertamente ha de haber aumentado la producción en Estados Unidos, pero también aumentaron los precios. Y este aumento de los precios lo tenemos en esta tabla de aquí. Entonces, vale, nuestras definiciones para empezar a sentar lo que hemos aprendido hasta ahorita. El PIB nominal es el que mide la producción de bienes y servicios en pesos o en precios corrientes. De nuevo, que podemos intercambiar por el concepto de precios de mercado, pero entendiéndolo con los significados que acabamos de discutir. Y el utilizar precios corrientes o precios de mercado lo que implica es que estamos computando el valor de la producción durante cada periodo utilizando los precios que se observan en ese momento. Ahora, el PIB real lo que hace es medir el valor de la producción de los bienes y servicios a precios constantes en un punto en el tiempo. Es decir, lo que estamos utilizando es un punto de referencia, un año que nos sirve para computar el valor en diferentes periodos. Por eso es nuestro punto de referencia. Entonces, el deflactor del PIB mide el nivel actual de precios en relación con el nivel de precios del año base y lo que esto hace es indicarnos el aumento en el PIB nominal que se atribuye a la subida de precios, pero no al aumento en las cantidades producidas. Por eso les expliqué en la diapositiva anterior que el deflactor del PIB nos está capturando lo que ocurrió con nuestros precios, es nuestro indicador de precios. ¿Vale? Entonces, aquí el punto de referencia, ya dijimos, pues es nuestro año base y para eso vamos a utilizar un deflactor del PIB que son los precios. Entonces, para nosotros pasar para convertir el PIB nominal en un PIB real, lo que utilizamos es una fórmula para deflactar. Y esa fórmula lo que hace es que nuestro valor real va a ser equivalente a dividir nuestro valor nominal entre el índice de precios dividido por 100. Esta fórmula, yo quiero que más allá que la comprendan como una fórmula, quiero que entiendan de dónde es que viene, porque en realidad es muy sencillo y se van a fijar que no es más que un despeje. Acuérdense, nosotros ya empezamos a definir esto, ¿no? Nuestro PIB está en valores nominales. El que esté en valor nominal implica que tenemos un precio multiplicado por una cantidad. Y el valor real lo que implica es que nos estamos enfocando en la cantidad, en que estemos produciendo más y que nuestro valor nominal
aumente o se modifique porque producimos más y no porque están cambiando los precios. Entonces, si se fijan, eso sería un equivalente a despejar Q. Entonces, si nosotros quisiéramos enfocarnos en qué es lo que pasa con nuestra producción agregada, en qué es lo que pasa con nuestra cantidad, pues lo único que tendríamos que hacer sería despejar, lo cual significa que nuestra Q es igual a Y sobre P, ¿cierto? Entonces, eso es muy sencillo. A ver, si nosotros sabemos, no sé, que ustedes pagaron 60 pesos porque compraron tortas en una tienda y que, cada torta costaba 30 pesos, pues para saber cuántas tortas compraron, lo único que tendrían que hacer sería ese despeje, ¿no? Tendría que hacer, para yo saber cuántas tortas compré, tendría que dividir los 60 pesos que pagué entre los 30 pesos que me cuesta cada uno, y eso significa que compré 2 tortas, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que estamos haciendo aquí. Estamos partiendo del punto que lo que nos interesa es saber qué pasa con la cantidad. Entonces, si se fijan, esta formulita es exactamente la misma que la fórmula para deflactar, ¿vale? Entonces, acuérdense que dijimos, pues bueno, aquí no tenemos un precio tan sencillo como estos 30 pesos, sino que lo que tenemos, pues es un índice de precios que nos dice qué es lo que está pasando con toda la economía. Entonces, ese índice de precios lo vamos a dividir entre 100 porque está en base 100. Más adelante les voy a explicar de dónde nos inventamos este 100, ¿no? O más bien, estamos dividiendo entre 100 este índice de precios porque al índice de precios nosotros le inventamos un 100 que de esta manera lo estamos eliminando. Entonces, esto solo déjenlo detrás, ¿no? Como información que eventualmente van a utilizar y más adelante se los explico para que quede más claro. Por lo pronto, aquí lo que me interesa que se lleven de esta diapositiva es que ustedes comprendan eso, ¿no? Que el valor real lo que nos está diciendo es qué pasa con la producción, ¿no? Con nuestras cantidades, y la forma en que se computa es igualito que como lo harías con un despeje que te quiere decir, que te pregunta qué pasa con la cantidad dado que sabes el valor y el precio de los productos que pagaste. Entonces, valor real, es decir, nuestra fórmula de deflactación. Deflactación significa que estamos obteniendo el valor real del valor nominal. Entonces, nuestra fórmula es valor real igual a valor nominal entre índice de precios dividido entre 100. Así de bonito. Por lo pronto, guárdenlo. Ok, entonces, aquí, si se fijan, yo lo estoy haciendo en abstracto, en valores, ¿no? Porque valor puede ser precio de un producto en específico, de alguna canasta de bienes, del PIB, puede ser de muchísimas cosas. Por eso esta fórmula es la general. Si regresamos y la aplicamos al PIB, entonces tenemos esta fórmula. PIB real es igual al PIB nominal dividido entre el deflactor del PIB. Entonces, si se fijan, aquí estamos diciendo, este índice de precios, ya sabemos que cuando queremos computar el PIB real, el índice de precio que vamos a utilizar es el llamado deflactor del PIB, que ya definimos en unas diapositivas antes. Entonces, aquí tenemos el PIB real y el PIB nominal de Estados Unidos, que va desde 1960 hasta el 2010, y lo que podemos observar es que el PIB nominal estaba aumentando, pero cuando lo ajustamos y le quitamos el efecto de la inflación, vemos que sí está subiendo, pero no tan rápido como nosotros lo suponíamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí estaba incluyendo el efecto de la inflación, por lo tanto, como veíamos hace rato, ¿no? Pues sí, entre el 1960 y 2010, pues sí aumentó el valor de la producción, pero no 27.7 veces, sino menos, ¿no? Por dado ese ajuste que ahora sabemos para quitarle el efecto de la inflación. ¿Ven? Qué bonito, qué bonito. Bueno, entonces aquí está, ¿no? No es lo mismo decir que Estados Unidos es 27.7 veces más rico en 2010 con respecto a 1960 que decir que es 4.8 veces más rico durante ese periodo. 4.8 veces, pues sí, es más,
más pragmático, más realista, más cercano a la realidad con lo que nosotros observamos en Estados Unidos también, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo para deflactar el PIB nominal de Estados Unidos. Es decir, queremos convertir el PIB nominal en PIB real y vamos a hacer este ejercicio en Excel, ¿vale? Miren, esta tabla es exactamente la misma que acabamos de ver en las diapositivas. La obtuve del libro de Dodge. Entonces, esta tabla contiene tanto los números que nosotros ya habíamos visto y lo que ahora quiero mostrarles es cómo obtener el PIB real, que es justamente lo que ya habíamos visto graficado cuando comparamos el PIB real con el PIB nominal a través del tiempo. Pero aquí queremos sacarlo de manera exacta, de manera puntual. Entonces, ya sabemos que la fórmula que necesitamos es la de deflactación. Entonces, ¿cómo quedamos que se computa? Bueno, pues vamos a tomar el PIB nominal y la vamos a dividir entre el deflactor del PIB de ese año, pero ese deflactor tiene que estar dividido entre 100. Aquí yo quiero que se fijen que estoy poniendo entre paréntesis el deflactor del PIB dividido por 100. Porque recuerden de sus clases de matemáticas que dependiendo de cómo pongan el orden de los paréntesis, pues su calculadora o la hoja de cálculo va a entenderlo de manera diferente. No es lo mismo que dividan el PIB nominal entre el deflactor y después lo que les resulte que lo dividan entre 100 a que lo hagan de esta manera. Es decir, que conviertan en decimales el deflactor del PIB y ya con base en eso ajusten el PIB nominal, que es lo que nos interesa hacer, ¿cierto? Entonces aquí obtenemos que el PIB real de 1960, si nosotros estuviéramos utilizando los precios del 2005, sería de 2.859. Y aquí, ¿por qué digo que si estuviéramos utilizando los precios del 2005? Porque el 2005 es nuestro año base y por definición el año base es donde vale 100. Por eso está aquí resaltado en azul, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Tenemos el valor nominal, es decir, nuestro PIB nominal en 1965, dividido entre el deflactor del PIB en 1965, pero en términos decimales, es decir, que lo dividimos entre 100 y nos da que el PIB en 1965, si lo estuviéramos computando con precios del 2005, sería de 3.663. Aquí algo útil o bonito de Excel es que una vez que ustedes obtienen la fórmula, si se fijan, si se ponen en esta esquina derecha, lo que pueden hacer es replicar la misma fórmula que ya estaban utilizando, pero para las otras celdas a las cuales les están aplicando esa información. Entonces, si se fijan, aquí independientemente de en qué año estén, siempre está haciendo lo mismo. Está dividiendo el PIB nominal de ese año entre el deflactor del PIB entre 100. Si se van aquí, igual el PIB nominal entre el deflactor del PIB entre 100. Quiero que se fijen que una manera de corroborar que están ustedes haciendo bien sus operaciones es que cuando se fijen en concreto en el año que están utilizando como referencia, es decir, su año base, donde el índice de precios, que en este caso es el deflactor del PIB, vale 100, pues su PIB nominal y su PIB real debería de valer lo mismo. Y es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque están dividiendo, si se fijan, el PIB nominal entre el deflactor del PIB, que es 100, y ese 100 lo están dividiendo entre 100. Entonces sería equivalente a que ustedes dividieran su PIB nominal entre 1. Por eso son idénticos. Ya hace sentido, ¿no? Porque de manera intuitiva, acuérdense como habíamos estado interpretando esta información antes. Si el PIB real significa que
Si ustedes el PIB de Estados Unidos en 2005 lo midieran con precios del 2005, pues obviamente tendría que ser idéntico al PIB nominal que fue efectivamente computado con precios del 2005. Es por eso lo llamamos año base, es nuestro año de referencia, siempre. Entonces, aquí ya vemos, y fue justamente lo que nosotros estábamos observando en nuestra gráfica, ¿recuerdan? Pues sí, nuestro PIB aumentó, ¿no? Entre 1960, del equivalente a 2.859 a 2010 de 13.598, ¿sí? Y sí es más grande, pero no es lo mismo decir que aumentó 4.8 veces a que aumentó 27.7 veces, ¿vale? Que era lo que habíamos estado viendo en nuestra gráfica. Ok, entonces si se fijan, ya ahora queda todavía más clara esta gráfica, ¿cierto? Tenemos nuestro PIB nominal, que serían estos puntos, que era pues la información original sobre PIB, y nuestro PIB real, que sería esta línea, que es una vez que deflactamos los valores del PIB nominal. Entonces, esos fueron los resultados que obtuvimos. Y aquí vale la pena hacer otra énfasis con otras fórmulas que ustedes ya conocen. Acuérdense que si nosotros queremos, yo ahorita les estuve haciendo de manera sencilla, ¿no? Más o menos en proporciones, qué tanto había crecido entre 1960 y 2010. Pero existe una forma más específica de saber cuánto es que ha aumentado el PIB en cada uno de los periodos. Y para eso vamos a utilizar nuestra fórmula de cambio porcentual, es decir, de nuestra tasa de crecimiento, que acuérdense que lo que hacía era obtener nuestra tasa, que está en términos decimales, utilizando un valor en el tiempo n, restándole el valor en el tiempo 0 y esa diferencia dividiéndola entre el valor del tiempo 0, es decir, el valor de referencia. Y dado que aquí estaríamos estimando una tasa, cuando nosotros estimamos un cambio porcentual en términos, un cambio en términos porcentuales, lo que tenemos que hacer es convertir ese decimal, esa tasa, en porcentajes. Y acuérdense que eso se hace, pues, multiplicando por 100. Entonces, cuando nosotros queremos saber cómo ha crecido el PIB nominal en términos porcentuales, pues lo único que hacemos es utilizar esa fórmula que nos interesaba, ¿no? Es decir, el PIB en el año que te interesa sería, por ejemplo, el PIB en el 2010 menos el PIB de 1960 dividido entre 1960, y dado que nosotros lo querríamos obtener en términos porcentuales, es decir, cuánto por ciento ha aumentado, tendríamos que multiplicar esa tasa por 100. Si nosotros queremos computar el crecimiento del PIB real, pues haríamos lo mismo, es nuestra misma fórmula de tasa de crecimiento, pero pues por supuesto utilizando el PIB real en lugar del PIB nominal. Entonces, estas formulitas es justamente las que se usan cuando en las noticias nos dan notas que dicen, por ejemplo, la economía creció 1.2% en el primer cuarto. Eso lo que significa sería que estarían tomando, estarían dividiendo el año en cuatrimestres, ¿cierto? Entonces, estarían tomando cuánto valía el PIB en el primer mes de ese periodo y en el tercer mes de ese periodo, y restándolo obtendrían cuánto aumentó, que en este caso es 1.2%. Ahora, aquí, si bien es cierto que hay veces que se computa el crecimiento del PIB por periodos intermedios, la convención en general es que el PIB se reporta anualizado. A ver, ¿qué significa anualizado? Sería el equivalente a lo que en promedio habría crecido durante un año. Entonces, este 1.2%, si ustedes llegaran a ver una nota de ese tipo, lo que significa sería que tendrían que dividirlo entre 4, ¿cierto? Porque acuérdense que
nada más sería como si estuvieran computando el PIB de los primeros 3 meses, pero caben 4 veces 3 meses en un año, ¿no? 3 por 4, 12 meses. Entonces, esto de anualizarlo se hace simplemente para que es una manera estandarizada de comunicar este tipo de datos. Entonces, cuando lo hacen por meses, pues obviamente tienen que dividirlo, multiplicarlo, ¿no? Y cuando lo están computando, por ejemplo, por periodos más largos, vamos a suponer como en la tabla que teníamos anteriormente, ¿no? Si ustedes quisieran computar este cambio porcentual de entre 1960 y 2010, pues tendrían cuánto creció la economía de Estados Unidos durante 50 años, ¿cierto? Pero anualizarlo sería reportar en promedio durante esos 50 años cuánto aumentó el PIB. Entonces sería dividir ese cambio porcentual que les haya dado entre 50 y de esa manera lo estarían anualizando. Es lo mismo, ¿sí? Ok, entonces vamos a repasar el procedimiento que acabamos de aprender. Cuando nosotros queremos calcular el crecimiento del PIB nominal, pues lo único que tenemos que hacer es tomar el PIB nominal y aplicarle la fórmula de cambio o de tasa de crecimiento y pasarlo a términos porcentuales, es decir, multiplicarlo por 100. Si nosotros queremos calcular el crecimiento del PIB real, pues primero es necesario que calculemos el PIB real y para eso tendríamos que aplicar nuestra fórmula para deflactar el PIB. Entonces ese sería el primer paso, la deflactación, y en segundo paso, aplicar la fórmula de cambio porcentual. Entonces vamos a ver esto que les acabo de explicar, pero directamente en su archivo de Excel. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es computar nuestra tasa de crecimiento en términos porcentuales, pero para nuestro PIB nominal. Entonces acuérdense que nuestra fórmula implica que tomemos pues la información de ese periodo y la restemos la información del periodo anterior. Entonces, en este caso, pues eso no lo podemos hacer, ¿cierto? Porque el primer periodo que tenemos es 1960, no tenemos nada antes de ese año. Entonces, por lo tanto, no podemos utilizar nuestra fórmula de cambio porcentual y pues ahí hace sentido, ¿no? Pues, ¿cuánto ha cambiado? Pues todavía nada, es el primer dato que tenemos. Por lo tanto, esta primera celda la vamos a dejar en blanco o limpia. Después, a partir de este segundo periodo, por supuesto que podemos ya empezar a utilizar nuestra fórmula y nosotros sabemos que tenemos que utilizar el valor de nuestro periodo más reciente, por eso tenemos valor en el tiempo n. Lo vamos a restar el valor de nuestro periodo más antiguo, que en este caso es de 1960, y lo vamos a dividir entre nuestro valor inicial, ¿no? Es 1960, este es nuestro T0. Entonces, de nuevo, chequen bien cómo estamos escribiendo los paréntesis. Aquí nos estamos asegurando de que primero hagamos la resta, después dividamos y que a todo eso que nos dé como resultado, eso nosotros lo vamos a multiplicar por 100, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos que entre 1960 y 1965 hubo un aumento del PIB del 36.9%. Entonces, ahora, si hacemos el cambio, la tasa de crecimiento del PIB nominal entre 1970 y 1965, pues entonces nosotros sabemos que tendríamos que tomar el periodo más reciente menos el periodo inicial entre el periodo inicial y todo esto lo multiplicamos por 100. Entonces ahí tenemos 44.7. Entonces ya que sabemos cómo estamos computando esto, pues lo único que hacemos es arrastrar nuestras fórmulas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que entre 1960 y 1965
creció el PIB, que de todos los periodos de crecimiento, pues donde más crecimiento hubo fue entre 1975 y 1980. ¿Por qué? Porque siempre eran periodos de 5 años, pero aquí creció más o menos 70%. Entonces, esto es interesante. Ahora, el próximo ejercicio. Si nosotros queremos hacer igual la tasa de crecimiento en términos porcentuales pero de manera quinquenal, ¿no? Es decir, durante ese periodo de 5 años, pues nosotros haríamos lo mismo, pero nosotros ya sabemos que el paso 1 que nosotros dimos fue el haber computado nuestro PIB real, es decir, primero deflactamos y ya que deflactamos, pues ahora sí podemos estar computando cuál es nuestra tasa de crecimiento. Entonces, de nuevo, en el primer periodo, pues no tenemos nada, lo dejamos en blanco y aquí tenemos entonces el valor del PIB real en 1965, le restamos el valor del PIB real en el 1960 y lo dividimos entre el PIB real de 1960 y todo esto lo multiplicamos por 100. Entonces, de nuevo, recuerdan, aquí tenemos nuestra fórmula de cambio y lo hacemos cambio porcentual cuando lo multiplicamos por 100. Ahí está. Entonces, aquí lo que tenemos es justamente lo mismito de nuestra gráfica, ¿se acuerdan? Pues sí, entre 1960 y 1965 tenemos que aumentó el PIB, pero no es lo mismo decir que aumentó 36.9% a que aumentó 28.1%. La diferencia que hay entre esta tasa de crecimiento observada cuando tomas en consideración el PIB real y cuando consideras el PIB nominal es justo lo que aumentó el PIB, pero por inflación y no porque Estados Unidos en este caso haya producido más. Entonces arrastramos nuestra fórmula y entonces aquí ya tenemos estos resultados, ¿no? Tenemos que, pues sí, es igual, ¿no? El periodo durante el cual el PIB creció más, en este caso, si se fijan, ya no es entre 1975 y 1980, sino que es el periodo entre 1965 y 1960. Entonces, esto lo que nos estaría indicando es que a pesar de que en 1980 nosotros observamos que aumentó el PIB significativamente, ¿no? Si se fijan, es como si se hubiera casi duplicado. En realidad lo que ocurrió no es que Estados Unidos estuviera produciendo mucho más, sino que a la par sí estaba produciendo más, pero también estaba teniendo una inflación muy alta. ¿Vale? Entonces, así es como se computa esto. Ahora, todavía hace falta checar un último detalle que es anualizar la información que nosotros estamos obteniendo. Entonces, acuérdense que aquí esta tasa de crecimiento es quinquenal, es decir, sí es la tasa de crecimiento que observamos entre 1960 y 1965, pero si nosotros quisiéramos saber, bueno, en promedio, cuánto estuvo creciendo nuestra economía cada año durante ese periodo, pues lo que tendríamos que hacer sería tomar ese número y dividirlo entre el número de años que nosotros observamos, que en este caso fue 5 años. Entonces, igual, ¿no? El próximo periodo es estos 44.7, pero entre 5 años, ¿vale? Entonces, nosotros arrastramos nuestra fórmula y ahí sabemos en promedio cuánto creció el PIB ese año. Y si nosotros lo hacemos lo mismo, ¿no? Queremos anualizar la tasa de crecimiento del PIB real durante todos esos años, pues entonces nosotros tomamos este 28.1% que observamos, lo dividimos entre 5 y tenemos que en promedio cada año la economía creció 5.6%. Entonces, aquí lo estoy marcando de azul simplemente para recordar que este es nuestro año de referencia. El año de referencia, acuérdense, es cuando vale 100, se le llama también año base y significa que nosotros estamos asumiendo que estamos observando los precios durante el 2005. Es como si los precios de todos estos años, de 1960 hasta 2010, estuvieran en precios de 2005, como si nunca hubieran cambiado, ¿vale?
Entonces aquí ya sabemos que una vez que podemos estar seguros que quitamos el efecto del crecimiento, pero por el lado de la inflación y que solamente estamos capturando el crecimiento de la producción, pues aquí nosotros observamos esto, no sabemos que entre 1960 y 1965 la economía creció en promedio 5.6% cada año y que entre el 2005 y 2010 la economía creció en promedio 0.8% cada año. Entonces, bueno, hasta este punto ustedes ya saben cuál es la diferencia entre un valor nominal y un valor real. Es decir, un valor real lo que hace es quitar el efecto de la inflación, es decir, que un valor esté subiendo porque los precios estén aumentando y no porque la cantidad esté subiendo. Sabemos que el proceso de pasar de un valor nominal a un valor real se llama deflactar y para eso necesitamos un índice de precios, que en este caso para deflactar el PIB utilizamos el deflactor del PIB. Ahora, el índice de precios siempre está en un año base y acuérdense que habíamos definido un año base como el año en el que ese índice de precios vale 100. Esto no solamente es un aspecto matemático, sino que tiene implicaciones sobre cómo es que podemos interpretar los números que estamos observando. Una manera útil de pensar al respecto es como si ustedes tuvieran una especie de máquina del tiempo. Es decir, cuando ustedes determinan que un determinado año es el año base, eso significa que cuando ustedes deflacten, todos los números que ustedes obtengan los van a estar poniendo como si estuvieran viéndolo desde la perspectiva de los precios que estaban en el mercado, que estaban ocurriendo, ¿no? Los precios corrientes de ese año en específico. Entonces, puede ser posible que el año base que ustedes estén tomando como referencia sea ya más anticuado del año que ustedes están viviendo, ¿no? En ese momento. Entonces, esto es útil de pensar porque acuérdense que cuando nosotros deflactamos es como si estuviéramos trayendo todos esos valores, quitándole el efecto de la inflación y pensándolos en los precios de ese año. Entonces, lo que tú idealmente querrías sería que pues esos precios estuvieran o fueran los precios del año en el que tú estás viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos años son los que tú mejor entiendes, los que están más próximos a ti, los que te dan una información más puntual sobre cómo están cambiando a través del tiempo, ¿no? Tú podrías entenderlo mejor porque es lo que tú observas en ese momento. Entonces, precisamente por eso es que ahora lo que quiero enseñarles es cómo cambiar de año base, es decir, que te traigas toda la información que tienes al año en el cual estás viviendo. Entonces, aquí en este caso, lo que vamos a utilizar es una simple y sencilla regla de 3. Acuérdense que en una regla de 3 lo que tienes es una incógnita y tú dices si A equivale a B, entonces X a cuál Y equivaldría. Y lo interesante de esta fórmula es que cuando haces este ajuste, este cambio, todo lo estás haciendo con respecto a una constante de proporcionalidad que le llamamos K. Y esto es interesante porque eso significa que independientemente de si tú divides B sobre A o Y sobre X, siempre te va a dar la misma proporción. Y precisamente por eso es como esta magia matemática es la que nos va a poder, o la que nos va a permitir hacer uso de esta máquina del tiempo, entre comillas, que les estoy contando, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo más concreto. Supongamos que en este año, en este ejemplo en específico, tenemos el 2019 y en 2019 es nuestro año base, es decir, en ese año
nuestro índice de precio, que en este caso vamos a asumir es el deflactor del PIB, valía 100. Después, en el 2020, 103. En el 2021, 107. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que durante estos años hubo inflación, ¿no? Sin embargo, dado que nosotros vamos a utilizar estos números para deflactar y asumiendo que ahorita estamos en el 2021, pues entonces tú querrías que todos los precios se traigan no al 2019, sino a la fecha más actual posible, a la fecha a la cual a todos los que estemos leyendo y interpretando esos resultados nos diga algo más cercano a nuestra realidad. Entonces, lo que vamos a hacer es, para que el 2021 fuera nuestro año base, pues acuérdense que por definición eso implicaría que en 2021 esto tendría que valer 100. Entonces, ¿cómo haces para que este 107 se transforme en 100, pero que se guarde la proporcionalidad con los números anteriores? Entonces, la forma en que se hace es tal cual eso, una regla de 3. Si 107 equivale a 100, entonces el 103, ¿cuánto tendría que valer? Entonces, si despejamos, tenemos un 103 por 100 entre 107 y eso nos va a dar un 96.3. Y lo interesante va a ser justo esto, ¿no? Lo que nosotros habíamos dicho de nuestra constante de proporcionalidad K. Si nosotros dividimos 100 entre 107, va a ser equivalente a que nosotros dividamos un 96.3 entre 103, nos va a dar 0.93. Entonces, así es como se cambia el año base. Y por último, lo que se hace es que esta constante se multiplica por 100. Y de hecho, este 100 que nosotros le estamos agregando, como nos lo estamos inventando, simple y sencillamente porque nos permite leer de mejor manera los números, es decir, que en lugar de que sea 0.93 sea un 93, pero es por simplicidad, ¿no? Porque a los seres humanos nos es más sencillo contar dentro de nuestro sistema métrico que va de 10 en 10. Este 100 inventado es justo el 100 que nosotros eliminamos aquí cuando nosotros estamos deflactando. Este 100, ¿se acuerdan que yo les había dicho que esta era equivalente a que nosotros tuviéramos Q igual a Y sobre P? Entonces, nuestro precio es este índice de precios, pero este 100 que lo estamos dividiendo aquí es porque nosotros en esta formulita lo habíamos multiplicado por 100. Pero, de nuevo, ese 100 nos sirve simple y sencillamente para que nos sea más fácil visualizar los números. Es más fácil que nosotros tuviéramos aquí un 100, un 103, un 107, a que tuviéramos un 1, un 1.03 y un 1.07, ¿no? Visualmente es más sencillo, pero también le permite a nuestra mente hacer los cálculos más rápidamente. Entonces, ya que vemos que son equivalentes, eso nos va a permitir entender cómo hacer nuestro cambio de año base. Entonces, sería como hacer una regla de 3 para cada una de estas filas. Entonces, en 2019, eso equivaldría, ¿no?, a hacer justamente esta operación. Tendríamos que poner 100 entre 107, todo eso multiplicado por 100. Y después, en el 2020, 103 entre 107 multiplicado por 100. En el 2021, 107 entre 107 multiplicado por 100. Entonces, aquí si se fijan, pues esto lo que nos va a dar es 100, que es justamente lo que queríamos. Y ahora vamos a poder decir que el 2021 es nuestro año base, ¿cierto? Este 103 entre 107 por 100 es lo que ya habíamos computado aquí arriba, y el 100 entre 107 pues es simplemente hacer lo mismo, solo que necesitamos por supuesto llenar o hacer el equivalente de ese índice de precios, dado que hubo un cambio en el año base. Y ya entendimos matemáticamente de dónde obtuvimos esta operación, ¿sí? Pero yo quería que vieran algo más.
Y eso es simplemente, quizá les ayude como mnemotecnia para que cuando estén ustedes captando, computando toda esa información, les sea más fácil recordar. Entonces, si se fijan, estamos siempre dividiendo entre 107 y es sencillo que ustedes recuerden, pues como es el año base, pues entonces va en la base, ¿no? Estamos dividiendo siempre por ese número. Y base 100, ¿no? Simplemente significa que lo multiplicamos por 100. Nuestros índices de precio casi siempre están en base 100, es decir, que sean siempre con respecto al 100, ¿no? Lo que nosotros aquí vimos, este es un 100, un 103, un 107, siempre está en referencia al 100. Y eso es útil, ¿no? Simple y sencillamente es más fácil. Pero les digo, así quizá les sea más fácil recordarlo. Bueno, siguiente diapositiva. Vamos a checar nuevamente nuestros archivos de Excel y vamos a entender de dónde sacamos estos resultados. Es decir, lo que vamos a hacer es computar otra vez nuestro PIB real, pero una vez que hayamos cambiado el año base, y vamos a computar nuestra tasa de crecimiento en términos porcentuales, tanto el PIB, para el PIB nominal como para el PIB real, durante el periodo, durante cada periodo, y también vamos a computar esa misma tasa de crecimiento, pero anualizada, ¿no? Es decir, el promedio de crecimiento en ese año. Vamos a ver cómo se hace. Miren, esto es lo que ya habíamos computado. Entonces recuerden que hasta aquí, esto es la tabla original que nosotros teníamos y que obtuvimos de nuestro libro Dodge 2014 para poder hacer estos ejercicios. Entonces, lo que quiero ahora mostrarles es cómo hacer el cambio del deflactor del PIB. ¿Por qué? Porque en este caso, el 2005 es nuestro año base, pero nosotros vamos a asumir que en ese momento nosotros vivimos en el 2010 y que queremos utilizar nuestra máquina del tiempo para traer los precios no al 2005, sino al 2010. Entonces, ¿cómo procederíamos si quisiéramos hacer eso? Pues entonces nosotros sabemos que lo que esto implica es que en 2010, aquí es donde mi deflactor, es decir, mi índice de precios, tiene que valer 100. ¿Y eso cómo lo saco? Bueno, ya sabemos que si nosotros hiciéramos nuestra regla de 3, eso equivaldría a tener el valor del deflactor de ese año dividido sobre el valor del deflactor que va a ser mi año base, que en este caso va a ser el 2010, y todo esto multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi constante de proporcionalidad K esté en año base, es decir, perdón, esté en base 100, es decir, que siempre sea 100 algo para que pueda leerlo yo de manera más fácil e interpretar los números también. Entonces, aquí en este caso, con esa operación que hice, ahora en 2010 mi índice de precios o mi deflactor del PIB vale 100 y eso implica que hice bien mi operación, ¿correcto? Entonces, aquí voy a hacer lo mismo, porque acuérdense que tengo que hacerlo para cada año. Esa regla de 3 es para cada año. Entonces voy a tomar mi índice de precios de ese año, lo divido entre el índice de precio que estoy utilizando como el año base y lo voy a multiplicar por 100. Y aquí les voy a enseñar un truquito de Excel que, acuérdense, yo ya les enseñé como si te pones en una orillita de tu celda, ¿ven? Les aparece esa cruz, ¿recuerdan? Pero si ustedes hacen si ustedes jalan esto, acuérdense que va a estar haciendo las mismas operaciones para las filas subsecuentes. Pero puede llegar a alguna situación donde lo que ustedes quieran hacer sea efectivamente ir bajando, pero que una celda en específico se quede fija. Entonces, eso se hace o eso se fija utilizando un signo de pesos o de dólares. Entonces, si ustedes fijan, si ustedes ponen este signo de pesos en la C, lo que están haciendo es fijar, le están diciendo, quiero que que repliques esta fórmula que yo te estoy dando, pero siempre para la fila C. Y si ustedes además de todo ponen ese signo de dinero en
en la fila, entonces van a estar fijando tanto la fila como la columna, lo cual equivale a estar fijando la celda. Entonces le estarían diciendo, siempre, o sea, con esta fórmula que yo te voy a dar, cuando yo jale o arrastre la fórmula, vas a estar cambiando este número, es decir, la celda que corresponde, que equivaldría a esa celda, ¿no? Que estoy ligando, pero siempre vas a dividir única y exclusivamente por la celda C16. ¿Por qué por la C16? Porque ese es mi año base. Acuérdense que por definición esa no cambia, se va a quedar constante. Y lo voy a multiplicar siempre por 100. Entonces, ya que fijaste eso, lo único que haces es arrastrar la fórmula y voilà. Así te queda. Y ustedes pueden checar que efectivamente se haya computado bien esa información. Entonces, si se fijan, está ligando en 1970, el deflactor de PIB de 1970, pero dividiéndolo entre el deflactor del PIB del 2010. ¿Por qué? Porque ese es el que está fijo. ¿Vale? Y entonces así está bien. Y con esto, nosotros ya hicimos nuestro cambio de año base. Entonces, aquí, acuérdense, nosotros ya habíamos aprendido cómo deflactar el PIB, simplemente para que lo recuerden. El PIB nominal se deflacta utilizando el PIB nominal, dividiéndolo entre el índice de precios, que está dividido entre 100, es decir, que está en número decimales. Y eso me equivale a 3.145. Y si yo jalo esta fórmula, pues entonces ya sé que esto es lo que voy a estar obteniendo, ¿vale? Entonces, aquí de nuevo puedo corroborar que el cambio de año base que yo hice está correcto. ¿Por qué? Porque en el año base mi PIB nominal y mi PIB real valen exactamente lo mismo y justo eso es lo que yo quería. Entonces, estoy súper bien en mis cálculos, ¿vale? Y a ver, aquí tasa de crecimiento. Bueno, esta va a ser la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre es el periodo reciente menos el periodo de referencia entre el periodo de referencia por 100. Y aquí, pues, el PIB nominal no cambia, ¿no? De hecho, estos números son exactamente los mismos que los que yo ya había calculado antes. ¿Por qué? Porque mi PIB nominal es idéntico. Ese ya me lo dieron, ese ya se computó. ¿Vale? Ahora, lo que yo quiero que noten aquí y que vean que es la magia, es que si ustedes computan la tasa de crecimiento en términos porcentuales utilizando, obviamente, el PIB real, ¿no? Pero independientemente de si para obtener ese PIB real utilizaron el deflactor del año base 2005 o del año base 2010, o si ustedes lo cambiaran cualquier año como año base, ustedes siempre deberían de obtener exactamente estas mismas tasas. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo. Aquí dice, mi PIB real, quiero obtener mi tasa de crecimiento en términos porcentuales durante el periodo transcurrido entre 1965 y 1960 para mi PIB real. Entonces, eso significaría que yo tomo mi PIB real de 1965, le resto el de 1960 y todo eso lo divido entre el de 1960 y todo eso lo multiplico por 100 porque estoy obteniendo mi tasa de cambio, pero en términos porcentuales. Entonces, es eso, 28.1. Y si la arrastro, entonces debería de obtener esto, ¿no? Este es mi cómputo. Y acuérdense que para obtener esa tasa de crecimiento en términos porcentuales, pero anualizado, es decir, obtener el promedio de crecimiento en cada año, pues lo único que tengo que hacer es tomar ese número y dividirlo entre el número de años que transcurrieron. Lo mismo acá, ¿no? Tomo este dato, lo divido entre 5. Y aquí, de nuevo, lo que yo quería que se dieran cuenta es esto, que independientemente de si su tasa de crecimiento la computan
cuando el deflactor del PIB tenía el 2005 como año base o cuando el deflactor del PIB lo tenía como año base el 2010, siempre les va a dar exactamente lo mismo. Si se fijan, aquí tienen 36.9, 36.9, 28.1, 28.1, 7.4 y 5.6, 7.4 y 5.6. Entonces, esto es muy relevante y es posible justamente porque estamos utilizando nuestra regla de 3, porque en la regla de 3 obtenemos esta constante de proporcionalidad. Entonces, acuérdense que lo que nos está diciendo es que la distancia entre esos números es lo mismo. ¿Sí? Por eso es que nos va a dar idéntica. De hecho, en ejercicios más adelante, lo que ustedes van a observar es que si ustedes computaran la inflación utilizando ya sea deflactor del PIB año base 2005 o el deflactor del PIB año base 2010, les debería dar lo mismo, ¿vale? Entonces, es más, de hecho, podemos hacerlo de una vez. Vale, entonces ahora vamos a calcular la inflación que hubo en la economía, pero utilizando el deflactor del PIB. Acuérdense que el deflactor es el equivalente al índice de precios, ¿cierto? Entonces el índice de precios lo que nos estaría diciendo es cómo cambió mi precio, ¿vale? Entonces, inflación es justamente el cambio en los precios a través del tiempo. Entonces, aquí, para calcular la inflación, vamos a utilizar igual nuestra formulita de cambio porcentual, pero en lugar de aplicarlo o al PIB real o al PIB nominal, lo vamos a aplicar al deflactor del PIB. Acuérdense que nosotros básicamente lo que tenemos es Y igual a P por Q. Entonces, si nosotros aquí en esta tasa de crecimiento del PIB nominal, lo que estamos calculando es cómo cambia nuestra Y a través del tiempo. Cuando nosotros calculamos nuestra tasa de crecimiento del PIB real, lo que estamos calculando es cómo cambia Q a través del tiempo. Y si nosotros calculamos la tasa de porcentual, la tasa de cambio del deflactor, entonces lo que estamos calculando es cómo cambian nuestros precios a través del tiempo, ¿vale? Por eso es que es importante, más allá que memoricen, lo relevante es que ustedes entiendan cómo cada una de las fórmulas los estamos aplicando a diferentes conceptos y esos números nos dicen, pues, diferente información. Entonces, aquí tenemos para calcular la inflación, pues de manera quinquenal, tendríamos que tomar pues la inflación de ese año, ¿cierto? Menos la inflación del periodo anterior o del periodo de referencia entre la inflación del periodo de referencia y todo eso lo multiplico por 100 porque lo quiero en términos porcentuales y no solamente como una tasa. Entonces ahí tenemos que la inflación fue del 6.8% durante todo ese periodo, ¿vale? Y falta todavía analizarla. Yo sé que entre 1900, aquí tengo esto, entre 1960 y el 1965 hubo un total de un 6.8% de inflación, pero a mí me interesa saber en promedio cuánta inflación hubo en cada año. Entonces, lo que voy a hacer sería tomar esa inflación durante todo el periodo y dividirla entre el número de periodos de años que tuvo ese periodo, que son 5, que es equivalente a que sacara eso, ¿no? La inflación promedio. Entonces la computo y es como si dijera entre 1960 y 1975, cada año hubo un 1.4% de inflación. Entonces, si jalo la fórmula, si la arrastro, pues eso es lo que estoy obteniendo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a marcarlo así para tener siempre en consideración cuál es nuestro año base. Entonces, aquí yo sé que durante todos estos periodos, cuando más inflación hubo, fue entre 1975 y 1980. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese año hubo un 41.6% de inflación durante todo ese periodo y eso equivalía a un 8.3% de inflación cada año.
mientras que el periodo con menor inflación que hubo fue el que transcurrió entre 1960 y 1965, porque en ese promedio cada año hubo un 1.4% de inflación. En este caso, la fórmula que vamos a utilizar es exactamente la misma, solo que ahora vamos a utilizar el deflactor del PIB, donde el año base, pues, es el año más reciente, que en este caso es el 2010. Entonces, tomamos ese año reciente, le restamos el del periodo de referencia, lo dividimos entre el periodo de referencia y lo multiplicamos por 100, porque ya sabemos que lo queremos en términos porcentuales. Entonces lo arrastramos, porque es la misma fórmula que queremos utilizar siempre, y ahora lo anualizamos, que equivale a simplemente dividirlo entre 5, porque en este caso son 5 años. Ahí está. Entonces arrastramos la fórmula también y obtenemos que estos son nuestros resultados. Y aquí nuevamente lo que quiero que se fijen es eso, ¿no? Que independientemente de si calculan la inflación con el deflactor del PIB cuando el año base es el 2005, así calculan esa inflación cuando el año base es el 2010, les tiene que dar lo mismo. Y de nuevo, la explicación matemática es porque la distancia entre los números es la misma. Es acá, esa constante les está diciendo que esa es la relación entre los números. Si quieren una explicación un tanto más intuitiva, pueden pensarlo también como que pues la inflación es algo que ya pasó, es algo que ya ocurrió, que no pueden cambiar, por tanto, si les dieran números diferentes, pues entonces obviamente estaría mal, ¿no? Y la única diferencia es si lo ven con los lentes, ¿no? De su máquina del tiempo del 2005 o su máquina del tiempo del 2010, es decir, con precios de diferentes años, pero en esencia la distancia o la diferencia o cuánto aumentaron esos precios, pues es algo que ya no se puede cambiar, ¿cierto? Es algo que ya ocurrió. Entonces, eso es cierto tanto si ustedes me están midiendo su cambio en P, que es la inflación, si están midiendo su cambio en Q, que es el PIB real, o si están midiendo su cambio en Y, que es el PIB nominal, ¿vale? Entonces, así podemos entender mejor este ejercicio y vamos a lo que sigue. Otra información que ustedes muy posiblemente van a leer en los periódicos, en las noticias, es reportes relacionados con recesiones o con depresiones o con expansiones, ¿no? Expansiones lo que significa es que el PIB está creciendo a través del tiempo y tanto una recesión como una depresión lo que les indica es que el PIB está cayendo, está disminuyendo a lo largo del tiempo. La diferencia entre una recesión y una depresión es el periodo de duración de esa caída. Una recesión es relativamente corta, mientras que una depresión es más larga. Ahora, no existe específicamente una definición sobre qué tan corta es una recesión y qué tan larga es una depresión. Realmente depende muchas veces de los diferentes criterios o de la persona que lo esté diciendo. Una recesión puede ir desde algunos meses y una depresión puede incluir tanto caídas y subidas en el PIB, pero siempre y cuando la mayoría de los meses haya una caída, es decir, que el cambio porcentual sea negativo. Entonces, aquí en este caso, lo que les está diciendo es que durante ese periodo de tiempo, en Estados Unidos hubo 18 meses donde se contrajo el PIB, es decir, el cambio porcentual fue negativo, y 21 meses durante el cual hubo una expansión en la economía. Es decir, que cuando utilizan su fórmula de cambio porcentual, el resultado es positivo, es un aumento. Entonces, a esto es también a lo que se le llama business cycles, ¿no? O ciclos en la economía, es decir, cuándo sube, cuándo baja, qué tanto permanecen esos cambios a través del tiempo. Y aquí simplemente es un historial
de los meses de contracción y expansión en Estados Unidos desde 1900 y en este caso hasta el 2009, donde hubo una crisis en Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos esta información. Ahora, lo que quiero que hagamos en este ejercicio, esto es una pregunta de reflexión, pero que quiero resolver con ustedes, es quizá entender de manera más concreta o aterrizada una aplicación de deflactar valores nominales. Aquí acuérdense que nosotros habíamos dicho que el PIB, pues, se define en un periodo determinado y aunque usualmente el PIB se define como una medida nacional, pues también se puede computar el PIB de un estado, no sé, de un continente, etc. En este caso tenemos el PIB de una ciudad llamada Santa Lucía. Entonces tenemos, en 1995, el valor de la producción agregada de Santa Lucía ascendió a 5,000 millones de pesos y en 1997 a 7.2 mil millones de pesos. Entonces, estas son nuestras preguntas. Primero, necesitamos saber si estamos seguros que en 1997 se produjeron más mercancías finales en Santa Lucía que en 1995 y por qué. Entonces, en este caso, pues la respuesta es que no podemos estar seguros, porque si bien observamos que en 1997 se produjo más que en 1995, es decir, 7.2 es más grande que 5, acuérdense que eso está expresado en términos nominales, es decir, que captura también la información de la inflación. Es decir, no sabemos aquí si efectivamente hubo un crecimiento económico, lo cual equivaldría a que se hayan producido más mercancías finales, ¿no? Que haya habido un aumento en la producción, o si no lo hubo. Es decir, nosotros seguimos en esta pregunta, ¿sí? Y igual a P por Q. Entonces, nosotros sabemos que nuestra Y en el 95 es menor que nuestra Y en el 97, ¿sale? Pero no sabemos si esta Y es menor o porque Q aumentó o porque P aumentó. Entonces la pregunta que les están haciendo es, dado que Y97 es mayor que el 95, ¿estás seguro que tu Q del 97, del 95 es también más pequeña que la del 97? Pues no lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que podría haber cambiado también es nuestra P. Entonces, precisamente por eso es que vamos a deflactar. Entonces, aquí ya sabemos que la respuesta es no, porque está expresado en términos nominales, porque es un valor nominal, lo que estemos observando. Y por tanto, lo que nosotros queremos saber es el valor real, ¿no? De manera más específica, el PIB de Santa Lucía en términos reales. Y para eso, pues vamos a necesitar deflactar y por eso nos están dando esta información. Y después también nos van a pedir que calculemos nuestra tasa de crecimiento. Entonces, vamos a hacer este ejercicio directamente en Excel. Bueno, entonces, en este caso ya respondimos estas primeras dos preguntas y ahora lo que queda es responder nuestra tercera pregunta. Entonces, ¿cuál será el valor real de la producción agregada, es decir, del PIB de Santa Lucía, si tomamos en consideración que el 2016 es el año base? Eso significa que nos están dando el deflactor cuando el 2016 vale 100. Es decir, estamos viendo estos números como si estuviéramos utilizando una máquina del tiempo que nos lleva al 2016, ¿sí? Entonces, aquí sabemos que en 1995 el PIB nominal de Santa Lucía era de 5,000 millones de pesos, en 1997 era de 7.2 mil millones de pesos. El deflactor del PIB en 1995 de año base 2016 era 25.08 y el deflactor del PIB de 1997 con año base 2016 era de 37.07. Entonces, si queremos obtener el PIB real de Santa Lucía, pues lo que tenemos que hacer es deflactar y para eso ya tenemos toda la información que requerimos. Tenemos el valor nominal, que sabemos que lo vamos a dividir entre el deflactor del PIB, pero
le vamos a quitar el 100, es decir, lo queremos en términos decimales. Y tenemos que mi PIB equivale en precios, ¿no? Del 2016, el PIB de 1995 equivaldría a que fueran 19.936 millones de pesos. Ahora, si deflactamos el PIB de 1997, entonces lo que tenemos que hacer es tomar el valor nominal y lo dividimos entre el deflactor del PIB expresado en términos decimales y sabemos que es 19.422.000 millones de pesos. Entonces, si se fijan, aquí esto está súper interesante, ¿no? Porque sí sabíamos que si nos fijábamos solamente en el PIB nominal, pues mi PIB nominal de 1997 es más alto que el de 1995. Pero si lo vemos en términos reales, entonces eso ya no es cierto, porque en realidad el PIB de 1997 es menor que el PIB de 1995. Es decir, que la mayor parte del crecimiento del PIB nominal que se observó entre el 95 y el 97 se debió a que hubo un alto nivel de inflación. Y esto sí que es información relevante, ¿no? Porque de nuevo, aquí sabemos que Y igual a P por Q, pues sí, mi Y aumentó, pero eso se debió principalmente a que mi Y aumentó mucho más de lo que aumentó mi Q. Por eso es que mi Y es más grande. Entonces, ¿cómo computo mi tasa de crecimiento en términos porcentuales del PIB nominal? Bueno, pues simplemente hago estimación de cambio porcentual, ¿no? Tomo mi PIB más reciente, que en este caso es el del 97, le resto el más antiguo, que es el del 95, lo divido entre el 95 porque sobre eso estoy normalizando y lo multiplico por 100 porque me interesa obtener una tasa de crecimiento en términos porcentuales, ¿sí? Entonces tengo ahí que entre 1995 y 1997 hubo un crecimiento del 44%, pero en términos nominales, ¿sí? Ahora, si yo hago esa misma operación, pero ahora tomo en consideración mis valores deflactados, es decir, el PIB real, pues entonces tendría que tomar el PIB real del 97 menos el PIB real del 95, dividido entre el PIB real del 95, y todo esto multiplicado por 100. Entonces, en este caso, si se fijan, aquí lo que tengo es que hubo un decrecimiento. ¿Por qué? Porque mi tasa es negativa, ¿sí? Aquí vamos a formatear las celdas para que mis números tengan máximo 2 decimales. Ahí está. Entonces, aquí yo sé que decreció un 2.6%, ¿sí? Esto está en términos porcentuales, el PIB, ¿no? Entonces, aunque aparentemente haya subido, lo cierto es que en realidad hubo pues un decrecimiento del PIB, ¿no? Hubo una recesión ahí. Entonces, ahora, esto es durante el periodo 1995 y 1997. Si yo quisiera saber en promedio eso a cuánto equivalió cada año, es decir, si pongo en términos anualizados esta información, ¿sí? Aquí sería tasa de crecimiento anualizada también. Pero del PIB real. Entonces eso equivaldría simple y sencillamente que tome esta tasa porcentual y la divide entre 2, porque entre 1995 y 1997 hay 2 años, y lo mismo para mi tasa de crecimiento real. Entonces aquí estaría diciendo en promedio, entre 1995 y 1997, cada año hubo un aumento del 22% del PIB en términos nominales, pero en términos reales, cada año en promedio, en realidad el PIB estuvo cayendo un 1.3%. Y eso es lo que tenemos.
Ahora, con esta información, aunque no nos la piden, también podríamos estimar de cuánto fue la inflación. Si nosotros quisiéramos saber de cuánto fue la inflación entre 1997 y 1995, pues lo que tendríamos que considerar es nuestro cambio en P, y lo que por lo tanto sería tomar el deflactor del PIB, que sería el deflactor en 1997 menos el deflactor en 1995 entre el deflactor de 1995 y como quiero la tasa de cambio en términos porcentuales, la multiplico por 100. Entonces eso significa que en ese periodo hubo una inflación del 47.8%. Si anualizo eso entre 2 años, pues eso significaría que entre un año y otro hubo una inflación del 23.9%. ¿Vale? Dividimos porcentaje, y aquí pues esto sería lo que estaremos observando, ¿no? Esto sería nuestra inflación entre 1995 y 1997, y esta sería mi inflación anualizada o mi inflación promedio entre 1995 y 1997. Entonces, ya, para ponerle formato y que se vea bonita, simplemente la marcamos así. Y ya tenemos nuestros resultados. Entonces, hasta aquí, esta es la respuesta de la pregunta de reflexión. Bueno, entonces, de tarea aquí lo que ustedes van a buscar es el PIB nominal y el deflactor del PIB de cualquier país que ustedes quieran durante 5 años y van a obtener el PIB real. Entonces, con eso van a estimar la tasa de crecimiento del PIB durante ese periodo y después van a también a anualizar la tasa de crecimiento que estimaron. Bueno, entonces de tarea lo que van a hacer ustedes es retomar el PIB nominal que computaron para México durante cada sexenio desde 1982 y estimar el crecimiento en términos nominales. Después van a utilizar el deflactor para computar el PIB real, van a estimar el crecimiento también del PIB real y van a hacer una reflexión corta sobre los que están observando en esas tasas de crecimiento y las diferencias entre su PIB real y PIB nominal. ¿Por qué? Porque lo que importa es que ustedes expliquen por qué son diferentes y en qué se relaciona la inflación en este caso, ¿no? Cómo influye a que varíen estos números y también esas tasas de crecimiento. Aquí ustedes tienen una gráfica sobre el PIB de México entre 1980 y el 2004. Ustedes observarán en este caso cómo va aumentando el PIB nominal, pero cuando lo comparamos con el PIB real, pues en realidad el crecimiento es muchísimo más bajito, ¿no? Entonces aquí queda claro que pues esta diferencia pues es por la inflación que se observó durante esos periodos, que era muy alta, ¿vale? Y aquí tenemos la bibliografía. Y con esto terminamos la sesión. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta pronto.